Dios bendiga de manera muy especial. Gloria damos al Señor. Bendito sea nuestro eterno Salvador. Damos toda alabanza, toda gloria al único que la merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Agradecidos con nuestro Dios porque nos regala un día más, una oportunidad más para bendecir su nombre, una oportunidad más para poder llegar ante su presencia, una oportunidad más para poder adorarle a nuestro Dios, al eterno, al soberano, al gran yo soy, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Saludo de forma especial a cada hermano, a cada amigo que empieza ya a conectarse a la transmisión de nuestro culto de enseñanza. Agradecemos a Dios por esta linda oportunidad. Somos la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio 7 de Abril en la ciudad de Barranquilla y hoy estamos realizando nuestro culto de enseñanza. Estamos transmitiendo nuestro seminario que lo iniciamos la semana pasada titulado Acontecimientos Finales. Para el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Saludo a todos los queridos hermanos, saludo con cariño a todos los amigos que ya se unen a nuestra transmisión. Gracias por sintonizarnos, gracias por permitirnos llegar a su hogar, llegar a su vida. Gracias por permitirnos estar ahí unidos en el Señor para que juntos podamos compartir y podamos disfrutar de la bendición del eterno y soberano Dios. Extiendo mi saludo a nombre de mi amada esposa que está aquí detrás de cámara, de mis hijos, un saludo especial para la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de 7 de Abril, la amada iglesia que pastoreamos por la gracia del Señor. A ustedes, queridos hermanos, a cada uno de ustedes, les extiendo mi saludo cariñoso, fraterno, en el nombre del Señor. Pero también a todos los amigos que ya empiezan a conectarse desde diferentes lugares, ya sea en esta ciudad Barranquilla, algunos nos sintonizan, desde otras ciudades, desde otros países, donde quiera que el Señor nos permita llegar. A usted, querido hermano, querido amigo, le saludo con mucho afecto, con mucho amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos ya a punto de iniciar nuestra tercera parte de este tema, acontecimientos finales. Hoy vamos a continuar con el rapto de la iglesia y quiero invitarles a todos ustedes para que podamos estar ahí en la frecuencia, en la bendición de Dios. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Señor que el Señor nos bendiga de una manera muy especial. Antes quiero saludar a los que ya empiezan a reportar su sintonía, a los que ya empiezan a dejar su saludo cariñoso. El Señor les bendiga de manera muy especial. Para nosotros es muy grato cuando usted nos hace saber desde qué lugar nos está escuchando. Cada vez que usted nos deja su reporte de sintonía, es muy grato para nosotros. Así que ahí está nuestro equipo desde casa trabajando para recibir su reporte de sintonía, también su petición de oración. Al final de nuestro culto de enseñanza, vamos a orar por todas las peticiones, por todas las personas que nos hagan saber su petición de oración. Pero dada que la temática de hoy es un estudio bíblico, lo vamos a dejar para el final de nuestra enseñanza. Por ahora, nuestro equipo de trabajo estará presto para recibir su reporte de sintonía, naturalmente también su petición de oración. Así que le animo en el nombre del Señor Jesucristo para que podamos iniciar nuestro culto de enseñanza. Hoy, la tercera parte en este seminario que hemos titulado Acontecimientos Finales. Bien, quiero invitarle, usted que ya llega a nuestra transmisión, por favor, ayúdame a orar, vamos a pedir al Creador que Él nos dé la sabiduría, la gracia para poder estudiar este interesante, fascinante, emocionante tema. Digo todo esto porque estamos hablando de nuestro futuro glorioso en el Señor. Para nosotros los cristianos, hablar de acontecimientos finales es hablar del arrebatamiento de la iglesia, de las bodas del Cordero, de cielo nuevo, tierra nueva, de estar con el Señor por toda la eternidad. Para los que se quedan es hablar de la gran tribulación y todo lo espantoso que esto será. Por favor, ayúdeme a orar. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias, Dios mío, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad, por este bello privilegio que me concedes, al poder estar frente a las personas que
en este momento están sintonizándonos, a las personas que al transcurrir de la semana, de los días, seguirán viendo este video. Te pido, Dios, que nos bendigas de manera muy especial. Te suplico que me des la sabiduría y la gracia para poder compartir este tema, para poder enseñarlo de la forma más sencilla posible, de tal forma que cada hermano, que cada hermana pueda no solo entender, sino ser edificado, ser bendecido y ministrado por esta hermosa enseñanza, por este hermoso tema, por este estudio de tu palabra. Ruego la asistencia de tu Espíritu Santo, mi Señor, ya que separados de ti, nada podemos hacer. Y que la unción fresca de tu Espíritu descienda de una manera especial sobre mi vida, pero también sobre cada persona que está en casa conectados con nosotros en este momento. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que por favor, si tienes una Biblia allá en tu casita, la abras conmigo en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 4. La lectura es conocida, yo diría que muy conocida por la mayoría de nosotros los cristianos. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, verso 15 al 18. La palabra del Señor dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre, qué precioso, con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe que me parece interesante la forma como termina el apóstol Pablo estos versículos que acabo de leer? Dice, luego que nos habla de la forma como será el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, el apóstol dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Me parece interesante porque la forma, la percepción que la iglesia apostólica, que la iglesia primitiva tuvo del rapto de la iglesia, de este tema de acontecimientos finales, suele ser muy diferente a la perspectiva que nosotros tenemos. Para la mayoría del creyente, hablar de acontecimientos finales, no para todos, pero para un gran número, es hablar de algo aterrador, es hablar de cosas que dan miedo, que algunos hasta pesadillas tendrán, y hay personas que evitan, por lo tanto, estos temas. Es la razón por la que a muchas personas el libro de Apocalipsis les resulta poco interesante. Algunos lo desechan, otros lo omiten lo más que puedan. En algunos de los casos porque no lo entienden, en otros porque les parece aterrador las lecturas apocalípticas. De hecho, el término apocalipsis o apocalíptico a nivel general tiene una connotación de algo aterrador, de algo terrorífico, de algo horrible, de algo espantoso. No fue así para la iglesia primitiva. Usted observa, por ejemplo, al apóstol Pablo tocando este tema para decir alentaos los unos a los otros. Para la iglesia primitiva, el libro de Apocalipsis, las lecturas apocalípticas, el tema del arrebatamiento, era algo de esperanza, era un tema de esperanza, de consuelo, era un tema para alentarse los unos a los otros. Ahora, este seminario, que ya hoy es nuestro tercer día, iniciamos la semana pasada, jueves y viernes, continuamos hoy jueves y seguiremos mañana viernes. Este seminario lleva como finalidad el mismo sentido que tuvo cuando se le entregó a la primera iglesia, a la iglesia apostólica que la recibió de primera mano. Luego nosotros hemos recibido también esta revelación porque es la palabra de Dios y que trasciende a los tiempos, a las edades, a las culturas, etcétera. Pero la razón por la que queremos transmitir este mensaje es porque queremos entregar razones para que nuestra esperanza se haga fuerte, mayor. Lejos de ser un tema aterrador, realmente es un tema fascinante, es un tema
que nos debe anhelar, desear con mayor anhelo, con mayor ahínco la venida del Señor por nosotros, el arrebatamiento. El día viernes de la semana pasada, que fue nuestro último día que estuvimos estudiando este tema, estuvimos hablando sobre el rapto de la iglesia. Hablamos sobre las señales antes del rapto. Ahí estuvimos hablando lo que la Biblia dice, cómo se ha estado cumpliendo de forma precisa cada señal que el Señor habló con respecto a las señales antes de su venida. Hablamos sobre cómo será el rapto de la iglesia. Hicimos alguna alusión a lo que podría ser Elías cuando fue raptado, Enoc fue raptado, Felipe desde una perspectiva diferente a los dos anteriores, pero que estando en un lugar fue llevado por el Espíritu, transportado a otro lugar. Cuando nosotros miramos la palabra rapto, del latín, esa palabra viene de la palabra raptus. Esa palabra raptus significa agarrar. Viene del verbo rapere, que significa transportar de un lugar a otro o acarrear. Ahora, en el griego, la palabra para rapto es la palabra arpazo, que indica ser arrebatado. Una connotación de ser tomado sin previo aviso. Bien, esa es la naturaleza del arrebatamiento de la iglesia. Así que cuando hablamos del rapto de la iglesia, estamos hablando del acto a través del cual el Señor Jesucristo va a llevar, viene por su iglesia, nos va a esperar en las nubes y luego nos va a llevar a las moradas que Él está preparando para nosotros, para celebrar las bodas del Cordero, antes el tribunal de Cristo, y luego vendremos a reinar con Él 1000 años en su segunda venida. Es la esperanza bienaventurada del cristiano, el rapto de la iglesia. Así que estuvimos también hablando sobre para qué, cuál es la razón del rapto, cuál es el objetivo o qué cosas van a suceder con el arrebatamiento de la iglesia. Una de las cosas que mencionamos la clase pasada, que repito, fue el día viernes, entre los puntos para los cuales el rapto de la iglesia es para que puedan resucitar los muertos, especialmente los muertos en Cristo. Y terminé con ese punto. Hablamos sobre la naturaleza de las dos resurrecciones. Simplificamos el tema de, en la Biblia por lo menos encontramos 7 grupos de resurrecciones y tratamos de simplificarlo en 2 grupos, teniendo en cuenta la resurrección que es para vida natural, cuya naturaleza es para salvación o para vida, y la resurrección que es para muerte o para condenación. Este tema lo expliqué en la segunda parte de este seminario titulado Acontecimientos Finales. Si usted no apenas está llegando a la enseñanza, pues quiero animarle a que pueda ir ya sea a nuestra cuenta a través de YouTube como Visión Triunfante, nuestra cuenta Visión Triunfante a través de Facebook, o mi cuenta personal como Carlos Rodelo a través de Facebook. Usted puede mirar y de esta forma seguir la secuencia de este estudio bíblico. Bien, hoy vamos a continuar con el rapto de la iglesia. Quedamos el viernes pasado sobre la resurrección. La resurrección. Hoy vamos, desde este punto de rapto de la iglesia, hablaremos sobre las características de un cuerpo glorificado. ¿Cómo vamos a resucitar? Ya miramos el viernes anterior el tema de la resurrección. Ahora vamos a entrar a cómo será el cuerpo nuestro en ese momento que suene la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿En qué cuerpo van a resucitar? Pero además, ¿cuál será? ¿Cómo será nuestro cuerpo? Porque dice que nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Así que, ¿cómo es el cuerpo glorificado? ¿Qué características tiene ese cuerpo? Por lo menos vamos a mirar lo que la Biblia dice con respecto a este fascinante tema. Bien, en Lucas capítulo 24, verso 36 al 43, encontramos que el cuerpo, nuestro cuerpo, luego de las personas que resucitan y luego que nosotros hayamos sido transformados, ese cuerpo glorificado será apto para habitar en el cielo y en la tierra. En estos versículos encontramos ese momento luego que el Señor resucitó y aparece a los discípulos. En un momento el Señor llega
estando las... Y una de las características es esta. El cuerpo glorificado no está condicionado a las circunstancias externas. Está adaptado, se puede adaptar a cualquier ambiente. No tiene barrera, no tiene limitación, como lo fue el cuerpo del Señor. Ahora, en Primera de Juan capítulo 3, verso 2, dice, el apóstol Juan dice que nosotros seremos igual a Él en el momento de su resurrección. Nuestro cuerpo será igual al cuerpo del Señor luego de haber resucitado. Dice el apóstol Pablo en Primera de Juan 3:2 que seremos semejantes a Él luego de haber resucitado. Primera de Corintios capítulo 15, versos 52 al 54, ya lo vamos a leer, dice que será un cuerpo inmortal. Dice allí el apóstol Pablo que cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Así que el cuerpo glorificado será inmortal. Eso es determinante porque una vez que ya estemos con el Señor, ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Tendremos ahora un cuerpo glorificado, un cuerpo, que será apto para cualquier ambiente, se podrá adaptar a cualquier ambiente, en el cielo o en la tierra, como fue el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo explica mejor este tema del cuerpo glorificado en Primera de Corintios capítulo 15, versos 50 al 54. Quiero pedirle que con mucha atención usted siga conmigo la lectura bíblica. Yo voy a mostrar los versículos aquí en las diapositivas, pero si usted tiene la Biblia en la casa, por favor, quiero que confirme conmigo la palabra del Señor. Primera de Corintios 15, 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora, el 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir. Recuerde que si el rapto de la iglesia fuera hoy, pues usted y yo no vamos a morir, seremos transformados. Dice, pero todos seremos transformados. No todos morirán por ese hecho, porque de haber sido el rapto esta noche, muchos no vamos a gustar la muerte. Lo que sí es cierto es que tanto los que mueren y ahora resucitan, como nosotros que hayamos quedado, vamos a ser transformados. Eso es determinante porque, como vimos en el versículo anterior, no puede, la corrupción no puede heredar el reino de Dios, este cuerpo corrupto. El versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y dice, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, primero, los muertos van a ser resucitados. Recuerde que el ser humano está compuesto, de tres partes, es tripartito. El ser humano está compuesto por el espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo, pues naturalmente es, permítame decirlo en términos tal vez muy coloquiales, es el estuche donde habita, donde mora el alma y el espíritu. Luego, el alma es el asiento de las emociones. El alma es el encargado. En la Biblia, cuando se habla del alma, se refiere al corazón, dijo el Señor Jesucristo, que de allí es donde salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios. Así que el alma es el asiento de las emociones del ser humano. El espíritu es ese soplo de vida, ese aliento de vida que el Creador dio al ser humano. Sin el espíritu, el alma no puede habitar en este cuerpo. Lo que hace que el alma pueda habitar en este cuerpo es el soplo de Dios, es el espíritu. Ahora, el espíritu juega una parte importante en la esencia del ser humano. El espíritu viene a tratar de equilibrar esa parte del ser humano. Cuando una persona muere, la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo al polvo, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces el alma es esa parte del ser humano que será juzgada o recompensada. En el infierno están las almas de aquellos que han muerto sin Cristo. En el paraíso, lo que entendemos nosotros por el cielo, están las almas de aquellos que han muerto en el Señor o con el Señor. Así que es importante tener esa diferencia clara,
para no confundirnos. Desde una perspectiva calvinista, por ejemplo, se va a tratar de decir que el alma y el espíritu son la misma cosa. No es así. Bíblicamente encontramos la diferencia marcada entre lo uno y lo otro. El espíritu vuelve a Dios que lo dio y el alma es la que es juzgada. Así que no es la misma cosa. Ahora, en ese sentido, lo que está resucitando aquí es el alma. A ver, la resurrección es esto. El cuerpo que está en algún lugar, ya sea en cualquier lugar, si fue sepultado, si no fue sepultado, y el alma que está ya sea, en el caso de los salvados, pues está en el paraíso. Ese cuerpo va a ser transformado. El alma ya no va a estar dentro de un cuerpo físico corrupto que requiere de ese soplo de vida del espíritu para poder adaptarse a él, sino que ahora ese cuerpo va a ser transformado y el alma va a ser un mismo cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Así que la resurrección tiene que ver con esa parte. El alma del creyente que está salvo está en el paraíso y ahora al regresar para ese encuentro en las nubes va a aparecer con un cuerpo glorificado. Muy bien. De esa forma, luego nosotros vamos a ser transformados. Eso va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. En el momento que subamos, va a sonar la final trompeta, porque sonará la trompeta, dice la Biblia, y entonces seremos arrebatados. Vamos a subir. El Señor viene con voz de mando y posiblemente, como ocurrió en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan dice que vio esa revelación, los cielos se abren y una voz que dice, sube acá. Así creemos, por lo menos en mi caso personal, que será esa voz de mando del Señor, que así como el Señor le dijo a Lázaro, ven fuera, el Señor desde el cielo, desde las nubes, le dirá a la iglesia, sube acá. ¿Y quiénes escucharán esa voz? La escucharán todos aquellos que vivimos y guardamos para el Señor. Vamos a oír el sonar de la trompeta y entonces de inmediato nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y nos vamos a reunir. Tanto los muertos resucitados con cuerpo glorificado como nosotros los que hemos quedado y en el acto de ser arrebatado, de subir, nuestro cuerpo, esto mortal, se va a vestir de inmortalidad. Esto corruptible se va a vestir, de incorruptible. Muy bien. El versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. El versículo 50 va a decir que la razón es porque esto corruptible no puede heredar, no puede entrar al reino de Dios. El verso 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Así que esa es la forma detallada como el apóstol Pablo habló con respecto a este hermoso tema de lo que será el cuerpo glorificado. Luego, siguiendo en la secuencia de nuestro tema, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, tenemos esta pregunta. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? ¿En qué momento? ¿Cuándo va a ocurrir? Y este tema es un tema importante, ya que esta pregunta la han querido responder miles de personas, yo diría que millones de personas en el mundo entero. Una de las curiosidades más grandes que considero está impregnada en el ser humano es esa fascinación que el hombre tiene por lo desconocido, ese interés que el hombre tiene por descubrir las cosas más allá de que están más allá de su alcance. Pero en este tema en particular, el afán por querer saber cuándo es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia ha llevado a muchas personas a lanzarse en asegurar fechas, días, años que luego han tenido que modificar de una y otra y otra y otra. Esto ha dado lugar, ese afán ha dado lugar incluso para que sectas, falsas religiones, sectas más bien, se puedan salir, puedan surgir por el afán desmedido de querer responder esta pregunta. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a este punto. ¿Cuándo será
el rapto de la iglesia. No me vaya a decir que ya usted tiene el día y la fecha y el año que va a venir, que va a ocurrir el rapto de la iglesia. Primero, el día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora, palabras del Señor, nadie lo sabe. Pero entonces va a llegar alguien y va a decir, pero espera un momento, Pastor Carlos, mire, dice el día y la hora, no dice el año. No, espera un momentico y vamos a entender cuál fue la intención de Jesús al declarar esta palabra, el día y la hora. En Marcos capítulo 13, verso 32, la Biblia dice, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Lo primero es que quiero que usted entienda que esta respuesta obedece en un contexto de la inquietud que los discípulos tienen por saber cuándo sería el rapto de la iglesia. El Señor Jesucristo no se tomó el trabajo de decirle, bueno, no le voy a decir el día ni la hora, pero le voy a decir el año. No, sencillamente el Señor esa pregunta la respondió de esta manera, diciéndole, señores, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. ¿Sabe quién es el Hijo? Jesucristo. Señor está diciendo, ni siquiera yo sé cuándo va a ser el rapto de la iglesia. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mira la respuesta del Señor. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay tiempos que por alguna razón el Padre no la quiso revelar, ni siquiera el Hijo se la revela, sino que la tiene en su sola potestad. Por alguna razón, hay fechas, hay tiempos que el Padre las tiene reservadas para sí. Ahora, desde esta perspectiva debemos entender que cuando Jesús le responde a los discípulos que el día y la hora nadie lo sabe, el Señor Jesucristo no los trató de provocar diciéndoles, bueno, no te digo el día ni la hora, pero te dejo para que tú averigües el año. No, lo que el Señor quiso en realidad fue llevar a los discípulos y llevarnos a usted y a mí a que confiemos y a que estemos preparados, a que nuestro afán no sea por el día o el año o la hora, sino a vivir como si el Señor, a estar tan preparado como si el Señor viniera ya, dijo el apóstol Pablo, y a trabajar como si demorara el Señor en venir. Así que lo que el Señor quiso con esta respuesta fue llevar a los discípulos o eliminar, tratar de calmar ese interés, esa inquietud, esa curiosidad por saber este tiempo. Y el Señor tuvo que decirle, caballeros, ni siquiera yo sé. Los tiempos que su Padre puso en su sola potestad, no les compete a ustedes indagar o saber. Queridos hermanos, es muy peligroso cuando nosotros queremos pasar el límite de los tiempos que Dios puso en su sola potestad. Ahora, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las cosas secretas, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiero que observe cómo digamos que el principio que se maneja desde el cielo con respecto a las cosas que el Padre, a los tiempos y a las sazones que el Padre puso en su sola potestad, viene siendo para protegernos de alguna forma a nosotros mismos. Y que por alguna razón el Padre no la quiso revelar. Por alguna razón el Padre no quiso revelarla. Así que el Padre la dejó en su sola potestad. Es peligroso. Es altamente peligroso cuando una persona se lanza en una campaña por estar insinuando o bueno, tal vez hasta insinuar podría pasar. El asunto es que van a haber personas que esa insinuación la toman literal. Y entonces, como ocurrió con sectas que usted y yo conocemos muy bien, que se lanzaron sus fundadores
a decir que en tal año viene el Señor y llegó ese año y no vino el Señor, luego los lanzó, en el otro año vienen y los feligreses vendían todas sus casas, vendían todo porque el Señor iba a venir y resulta que el Señor tampoco vino ese año y en algunos casos estos fundadores de estas sectas pusieron varias fechas en las que dijeron que el Señor iba a venir. Entonces, es interesante esto. Cuando usted mira, estudia los orígenes de estas sectas que enfatizaron el tema con lo que es esta doctrina del arrebatamiento y dándole fecha a la venida del Señor, cayeron en ese error terrible. Yo he conversado con personas que me han dicho, pastor, Dios me acaba de revelar el día y el año, el día, la hora y el año en el que el Señor ha de venir. Este servidor les ha mirado con franqueza y mucha compasión y les he dicho, te felicito. El Padre Eterno te prefirió a ti por encima de su propio Hijo Jesucristo. El Padre Eterno le dijo a su Hijo Jesucristo, eres mi unigénito Hijo, pero hasta un lado que en la tierra hay una hija mía mejor que tú. A ti no te voy a revelar el día ni la hora, pero a ella se la voy a revelar. Es un absurdo, es una locura, pero tristemente eso ocurre. Bástenos saber que el Señor viene por su iglesia. Bástenos saber, sea suficiente para nosotros, que las señales antes del fin se han cumplido y que estamos ya en la recta final, que en cualquier momento el Señor vendrá por su iglesia. No caigamos en el error de entrar en el tema a veces por querer impresionar, por querer mostrar que yo soy muy estudioso y entonces caemos en el error, en la tentación de meternos en cosas que Dios no las aprueba. Repito, y que tal vez la intención no sea la de generar confusión, la de generar dificultades. Posiblemente una persona diga, es mi punto de vista, es lo que yo creo, yo considero que el Señor va a venir tal año en el 2022, a tal, más o menos en tal tiempo, considero por esto y por lo otro. ¿Sí? Y de pronto la persona lo dijo así, pero hay mucha gente que no solo ve al predicador como alguien que transmite un mensaje de Dios, sino como un modelo a seguir. Y lamentablemente a veces no hace diferencia entre lo que el predicador está diciendo de parte de Dios y lo que el predicador está diciendo como un concepto personal suyo. Hay gente que no filtra esa información y toma todo literalmente y entonces pueden venir decepciones, pueden venir situaciones que no van a ser de bendición para el pueblo del Señor. Mis queridos hermanos, las cosas reveladas pertenecen a Dios. Las cosas no reveladas pertenecen a Dios y las cosas reveladas para nosotros, lo que el Señor quiso que supiéramos, está en la Biblia. El Señor lo dejó bien claro en la palabra del Señor. Bien, respondiendo a esa pregunta, ¿cuándo vendrá el Señor? Ahora pasamos a otra pregunta. Bien, Pastor Carlos, ok, entiendo, sí, la Biblia lo dice así, que no podemos entrar en esa aventura de querer buscarle respuesta al día, a la hora o al año en el que el Señor ha de venir. No nos podemos meter en ese terreno, no es sano, no es saludable, no es correcto, no es bíblico. Pero bien, surge otra pregunta. ¿Por qué el Señor aún no ha venido? ¿Por qué ha tardado tanto el Señor? Si usted fue detallista, observó que cuando leímos en Tesalonicense, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Observe cómo la perspectiva del apóstol Pablo era, el apóstol Pablo creía que el arrebatamiento de la iglesia iba a ocurrir estando él con vida. Ahora, ten en cuenta que el apóstol Pablo, tal vez apartando al apóstol Juan, que recibe la revelación del Apocalipsis en una dimensión sobrenatural, tenemos que reconocer que el apóstol Pablo fue escogido por Dios para mostrarle estos asuntos con tal detalle, para revelarnos lo que Dios quería que nosotros supiéramos, de tal forma que en alguna ocasión el apóstol Pedro, hablando de esto, dice, y estas cosas que el apóstol Pablo nos enseña que son difíciles de entender, porque para la época de los discípulos esta revelación no estaba tan
clara como usted y yo hoy la tenemos al tener toda la compilación del Antiguo, el Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis. Para ellos no era así. Sin embargo, recuerde que el apóstol Pablo tuvo aquella experiencia en la que él dice que subió al tercer cielo. Él está hablando en tercera persona, conozco un hombre, no sé si en el espíritu, no sé si en cuerpo. El asunto es que el apóstol va a decir que sube al cielo, al tercer cielo, y se le mostraron cosas que no le es permitido ver a todo hombre, cosas hermosas, cosas maravillosas. Así que el apóstol Pablo tiene esta revelación de Dios. Todo esto que el apóstol Pablo está recibiendo, no habría manera de que el apóstol Pablo lo supiera, lo manejara, a no ser que Dios mismo se lo haya revelado. Dios se lo revela al apóstol Pablo, el apóstol Pablo por la inspiración del Espíritu Santo la revela a la iglesia y hoy nosotros tenemos esta revelación. El punto es que el apóstol Pablo tiene la convicción, y hago todo este recuento para conectarle con que el apóstol Pablo, este tema del arrebatamiento lo tiene con una claridad porque lo ha recibido directamente de Dios. Y el apóstol siente que el arrebatamiento iba a ocurrir en sus días y que él no iba a gustar la muerte. Así que alguien puede preguntar, bueno, y si el apóstol Pablo estaba tan seguro que el Señor venía por su iglesia, ¿y cuántos años han pasado desde el apóstol Pablo hasta ahora? Así que esta pregunta tendría sentido desde esa perspectiva. ¿Por qué el Señor aún no ha venido? Esta pregunta ha sido razón para que muchas personas se llenen de incredulidad con respecto a este tema. Esta pregunta, este interrogante que está en el corazón de muchas personas, ha sido la razón para que mucha gente, su corazón se llene de dureza, de incredulidad, y que tome el tema del arrebatamiento de la iglesia como un tema poco serio. Ha llevado a que la gente deje de atesorar tesoros en el reino de los cielos y hacer su tesoro aquí en la tierra y por lo tanto tener su corazón aquí en la tierra. Por lo tanto, me parece interesante responder esta pregunta. ¿Por qué el Señor aún no ha venido? Miremos lo que la Biblia dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Primero, ojo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué pasa? Que el Señor es paciente. La segunda parte del versículo dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando vamos a la parábola de las 10 vírgenes, usted recordará que en esa hermosa parábola y esa historia que se narra dentro de esa parábola, dice la Biblia que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, en esa tardanza del esposo, ellas se duermen. Esa tardanza, ese demorar del esposo era una oportunidad, era un lapso de tiempo para que aquellas vírgenes que aún no estaban preparadas pudieran solucionar el tema del aceite. Lamentablemente, las vírgenes insensatas no lo entendieron así y se confiaron de esa tardanza y se durmieron al igual que las prudentes. Cuando llegó el clamor de medianoche, aquí viene el esposo, salid a recibirles. Ya quisieron reaccionar, pero fue demasiado tarde. Bien, cuando nosotros miramos, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Esa aparente tardanza, que no es tardanza, realmente es tiempo de oportunidad. ¿Por qué el Señor aún no ha venido por la iglesia? Está dando tiempo. ¿Tiempo para qué? Porque el deseo del Señor es que nadie se pierda, sino que todos puedan llegar al arrepentimiento. Ese es el deseo del Señor. Así que la forma desde la cual debemos mirar el por qué el Señor no ha venido es esta. No permita que el enemigo llene su corazón de incredulidad o que esto lo vaya a llevar a usted a tomar el tema del arrebatamiento con poca importancia. No se confunda. No comete el error que cometieron las 5 vírgenes insensatas, que malinterpretaron la demora del esposo y en vez de aprovechar ese tiempo para arreglar sus lámparas, se durmieron. Que no nos ocurra a usted y a mí de esa misma manera. Bien, sobre
¿Cuándo será el rapto de la iglesia? Estamos en ese punto. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? Hay diferentes puntos de vista de cuándo va a ser. Quiero que consideremos los siguientes puntos de vista. Algunos piensan que la iglesia experimentará toda la gran tribulación. A este pensamiento se le llama post-tribucionalista. Este grupo ubican el arrebatamiento de la iglesia al final de la gran tribulación. Y ellos van a considerar que el Señor vendrá por su iglesia cuando ya hayamos pasado la gran tribulación. Le pregunto, ¿es así? ¿El Señor viene por su iglesia al final de la gran tribulación? ¿Qué me responde usted en casa? Otros consideran que el rapto de la iglesia se ubicará, es decir, que la iglesia estará casi en toda la gran tribulación. Y este grupo se le llama el grupo de la preira. Ellos piensan que en casi toda la gran tribulación la iglesia va a estar acá y después es que viene el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos luego otros que piensan que el rapto será a la mitad de la gran tribulación. Estos se llaman mid-tribucionalistas. Consideran que a mitad, usted sabe que la gran tribulación se divide en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio. Pues bien, que en ese lapso de tiempo de los 3 años y medio, de las dos mitades, va a venir el Señor por su iglesia y ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. ¿Usted qué piensa en casa? ¿En cuál de este tiempo realmente vendrá el Señor y ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia? Ya vimos los que piensan que será al final de la gran tribulación, los que piensan que será poco antes que termine la gran tribulación, los que la ubican en la mitad de la gran tribulación, y está este último grupo, los pretribucionalistas, que consideramos que será antes de la gran tribulación. Esta es la respuesta correcta, por lo menos desde nuestra perspectiva escatológica. Consideramos que el Señor vendrá por su iglesia antes de la gran tribulación. Así que, ¿cuándo ocurrirá el rapto de la iglesia? Ocurrirá antes de la gran tribulación. Antes. No ocurrirá ni al final de la gran tribulación, ni poco antes del final de la gran tribulación, tampoco a mitad de la gran tribulación, tampoco ocurrirá antes de la gran tribulación. En el viernes pasado les hablé, cuando empezamos a hablar sobre el rapto de la iglesia, que la iglesia, y le di la evidencia bíblica, que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ese punto lo ahondaré más cuando estemos hablando sobre la gran tribulación. Bien, en Romanos capítulo 5, verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La iglesia no pasará por el tiempo de la ira. Así se le llama a la gran tribulación. Ese tiempo de 7 años, una vez que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, se le llama la ira, el tiempo de la ira. ¿Por qué el tiempo de la ira? Bien, porque será un tiempo en el que la ira de Dios se va a derramar sobre la tierra en 3 series de juicio que vamos a estudiar detalladamente cuando lleguemos al punto de la gran tribulación. Por ahora estamos hablando sobre cuándo será la gran tribulación. Bien, así que la gran tribulación ocurrirá 7 años antes de la segunda venida del Señor. 7 años antes de la segunda venida del Señor ocurrirá el rapto de la iglesia. Por favor, recuerde que una cosa es el rapto de la iglesia y otra cosa es la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor es cuando el Señor viene con su iglesia. En el rapto el Señor viene por su iglesia. Nos encontramos con él en las nubes, nos vamos para las bodas del Cordero. Luego la segunda venida del Señor es al final de la gran tribulación. Entonces vamos a venir con él y se va a implantar el reino milenial y entonces reinaremos con Cristo por 1000 años. Así que el rapto de la iglesia será 7 años antes de la venida de la segunda venida del Señor. Ahora,
según las 70 semanas de la profecía de Daniel, el rapto de la iglesia va a ser al inicio de la semana 70. Usted sabe que falta la última de esa semana. De esto también vamos a estudiar un poco sobre las 70 semanas de la profecía de Daniel cuando estemos hablando sobre la gran tribulación, ya que la semana número 70 son semanas de años, de 7 años. Esa semana corresponde a la gran tribulación. Pues el rapto de la iglesia será al inicio. Es decir, ocurre el rapto de la iglesia y se reactiva el reloj de Dios para con Israel, dando inicio a la semana número 70 de la profecía de Daniel. Semana que equivale a los 7 años de gran tribulación. Este tema lo voy a ahondar cuando estemos hablando de la gran tribulación. Ahora, en Primera de Tesalonicenses 5:2 es importante que tengamos en cuenta y repasemos estos versículos. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y luego nos va a decir la Biblia, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El verso 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros, la iglesia, se irá antes de la gran tribulación. Bien, tenemos otra pregunta. En este tema son 2 preguntas finales con las que quiero terminar el tema del rapto de la iglesia. La primera esta: ¿quiénes se irán en el rapto de la iglesia? La segunda pregunta que quiero que respondamos es: ¿quiénes no se irán en el rapto de la iglesia? Vamos, espero que el tiempo me permita. Vamos a terminar respondiendo estas 2 preguntas esenciales. No creo que haya una mejor forma de terminar este hermoso tema del rapto de la iglesia que siendo confrontados con esta pregunta. Primero, ¿quiénes se van? ¿Estaré yo en el grupo de los que se van? ¿Quiénes se quedan? ¿Estaré yo en el grupo de los que se quedan? Luego que termine de responder estas 2 preguntas, espero que el tiempo me permita, entonces vamos a hablar sobre el tribunal de Cristo, que es lo que va a ocurrir inmediatamente. El rapto de la iglesia, viene el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Con el rapto activa varias cosas. Primero, ocurre el rapto y en el cielo, si tenemos 2 miradas, vamos a mirar desde 2 perspectivas lo que está ocurriendo en el cielo, cuando qué activa el rapto en el cielo y qué activa el rapto de la iglesia aquí en la tierra. ¿Qué ocurre? Mientras en el cielo estaremos en el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, ya ocurrió el rapto de la iglesia, aquí en la tierra empieza la gran tribulación. Durante esos 7 años de gran tribulación aquí en la tierra, allá arriba en el cielo estaremos tribunal de Cristo y bodas del Cordero. Esos 2 puntos, tribunal de Cristo y bodas del Cordero, será nuestro tema a tratar hoy, lo que resta de la noche de hoy, y mañana viernes con ayuda del Señor. Bien, pero vamos a esta pregunta: ¿quiénes se irán en el rapto de la iglesia? ¿Quiénes van a irse en el arrebatamiento? Primero, los que nacen de nuevo y son hechos nueva criatura. Juan capítulo 3, verso 3 al 5. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Efesios capítulo 2, verso 15, el apóstol nos habla de cómo hemos sido transformados por la sangre, por la palabra, en un nuevo hombre, en una nueva criatura. Señor, a menos que seamos hechos nueva criatura, entraremos en el reino de Dios. La sentencia de Jesús a Nicodemo fue clara: si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Así que el nuevo nacimiento, le llamamos al nuevo nacimiento a ese milagro operado una vez que Cristo entra en nuestro corazón y empieza un cambio, una transformación en nuestra vida. Hay personas que pretenden ser cristianos, pero no tienen un nuevo nacimiento. En ellos el viejo hombre no ha muerto. Y si el viejo hombre no muere, no podrá haber un nuevo nacimiento. Hay muchos cristianos que no han nacido de nuevo. Es más, y tal vez voy a ser un poco fuerte con esto, pero nos hemos topado incluso con pastores que no han nacido de nuevo. Ojo,
porque usted puede tener un diploma de teología que se lo entregan en una universidad acreditada. Ojo, porque usted puede desarrollar la habilidad para pararse detrás de un púlpito y compartir una enseñanza, pero eso no garantiza que usted haya nacido de nuevo. Por lo cual hemos visto casos de personas que, siendo, entre comillas, pastores, evangelistas, que una cosa que la otra, y terminan haciendo unas cosas terribles o tienen un comportamiento tan vil en su casa, con su familia, cómo tratan a los hermanos, cómo tratan a las personas, que usted tiene que llegar a la conclusión: esta persona no ha tenido un nuevo nacimiento. Ojo, hermanito, hermanita, se expresa, tiene los vicios, las mañas del viejo hombre. Mi querido hermano, usted no califica para este grupo. Tienes que morir al viejo hombre y que en ti se produzca el milagro del nuevo nacimiento. ¿Quiénes se van? Se van los que tienen un verdadero arrepentimiento. Esos se van. Los que tienen un verdadero arrepentimiento. Mateo capítulo 3, verso 8, el Señor Jesucristo dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En Proverbios 28, 13, el Señor dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que, ¿quiénes se irán en el rapto de la iglesia? Se irán estos, los que han tenido un verdadero arrepentimiento, los que han dado frutos dignos de arrepentimiento, porque un verdadero arrepentimiento tiene frutos. Y por eso la palabra del Señor: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, si yo me he arrepentido de mis pecados, si soy un pecador pero arrepentido, entonces deben haber frutos que evidencien mi arrepentimiento. No puede ser que yo estoy arrepentido porque era un alcohólico, pero resulta que cada domingo, después que salgo de la escuela dominical, voy a alzar el codo, decimos acá en el argot popular costeño, alzar el codo y a tomar la fría y a tomar cerveza y a tomar licor. No, si hay un verdadero arrepentimiento, yo debo dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, el verdadero arrepentimiento tiene que estar relacionado con confesar, ¿sí? Sentir dolor por haber pecado. Luego confesar mi pecado y apartarme de ese pecado para no volverlo a hacer más. De manera que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Eres pecador, pero te arrepentiste de tu pecado, lo confesaste, por lo tanto alcanzarás misericordia. Bien. ¿Quiénes se irán en el rapto de la iglesia? Los que viven en santidad. Esto es importante. Los que viven en santidad. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:14: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Me llama la atención porque dice la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo general, nosotros nos quedamos con la segunda parte: sin santidad nadie verá al Señor. Pero el versículo completo dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es interesante porque las dos palabras, santidad y paz, están muy relacionadas, sin la cual, sin estas dos, nadie verá al Señor. ¿Qué pasa? Nosotros cuando agarramos la Biblia y le quitamos pedazos y nos quedamos solo con un pedazo de la Biblia y desechamos el otro, entonces creamos doctrinas, estilos de vida, distorsiones del evangelio, perversiones del evangelio, de donde nacen sectas o comportamientos sectarios. Ojo, porque puede que una persona no esté en una secta en el sentido que la iglesia donde está es una iglesia de sana doctrina, pero esa persona puede tener un comportamiento sectario. Son dos cosas diferentes. Usted puede estar en una iglesia, pero tener un comportamiento sectario. Una de las características de una secta es precisamente cuando se toma una doctrina de la Biblia y se fracciona, extrayendo solo una parte y desechando la otra parte. ¿A qué punto voy? Yo puedo ser una persona que he visto con saco, con corbata, con camisa, la hermana vestir con su falda larga,
nada de maquillaje. Nosotros creemos que la santidad es por dentro y por fuera, así que nos podemos guardar la santidad desde la perspectiva de la santidad externa, pero por dentro estoy enemistado, tengo resentimiento. Por dentro vivo con mi esposa en la casa, pero hace un mes que yo no me hablo con ella. Por dentro, yo llego a la iglesia, mi pastor me va a saludar y yo le volteo la cara porque no soporto verle la cara a mi pastor o no soporto mirarle la cara a la hermana fulana de tal. Ojo, porque tengo la falda larga, el caso de la hermana, tengo la camisa manga larga, pero es que la Biblia, el versículo completo dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que la verdadera santidad es por dentro y por fuera. La verdadera santidad me lleva a exteriorizarlo en mi forma de hablar, mi forma de caminar, mi forma de vestir, pero es el resultado de lo que tengo por dentro. Si por dentro mi corazón no está sano, no está santificado, solo tengo un disfraz de santidad, pero no es una condición de santidad. Ahora, ¿quiénes se irán en el rapto de la iglesia? Aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero espérese un momentico, porque antes, Primera de Tesalonicenses 5:23, estoy en el punto de que los que se van en el rapto de la iglesia son los que viven en santidad. En Hebreos nos dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, déjeme, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sean guardados irreprensibles. Pero déjeme y lo leo textualmente para no decir lo que no es. Primera de Tesalonicenses, bien, capítulo 5, mire lo que dice el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ojo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué se refiere, señores? Al arrebatamiento de la iglesia. Lo que está diciendo es, para que cuando el Señor venga por su iglesia, nos encuentre, ¿qué? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo fue guardado irreprensible para su venida. Si yo supuestamente guardé mi alma, guardé mi espíritu, pero no guardé mi cuerpo y mi forma de vestir, de caminar, de andar, mi carne, le di rienda suelta, mi querido hermano, según este versículo, yo voy a tener problemas en el arrebatamiento de la iglesia. Recuerden que la santidad es integral. La verdadera santidad tiene dos aspectos. El aspecto interno, el de las intenciones, las motivaciones del corazón, y el aspecto externo, el de las acciones. La santidad externa es el reflejo de mi santidad interna. Ahora, aquí tengo que aclarar un punto en el cual no podemos caer en error. Ojo, yo no soy santo para ser salvo. En realidad, yo soy santo porque soy salvo. Me explico. Yo no, yo, Pastor Carlos Rodelo, no tomo cerveza, no fumo cigarrillo. No lo hago para ser salvo. No, es que no lo hago porque soy salvo. Porque no ser así, si no lo entendemos desde esa perspectiva, entonces estaríamos llegando a la conclusión que somos salvos por obra. Y la Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe. Pero ojo, porque es que si yo no le permito al Señor que haga su obra en mi vida y que en mí se efectúe el nuevo nacimiento, entonces este versículo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no será guardado irrepresible para el Señor. Entonces, quiero que por favor tengamos eso ahí en cuenta. Ahora sí, sigamos. ¿Quiénes se van en el rapto de la iglesia? Aquellos cuyos nombres están inscritos en el cielo. En Lucas 10:20, el Señor Jesucristo dice, no se alegren porque los demonios se les sujeten, no, más bien gozaos porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Hay un libro en el cielo, mi querido amigo, mi querido hermano, hay un libro en el cielo. ¿Quiénes se van a ir en el rapto de la iglesia? Aquellos cuyos nombres están inscritos. Hay un hermoso himno que dice, un himno congregacional que dice, cuando allá se pase lista
a mi nombre, yo feliz responderé. Hay un libro y aquellos cuyos nombres estén inscritos en ese libro serán llevados en el rapto de la iglesia. En Apocalipsis 20:15, cuando se habla del juicio ante el gran trono blanco, se nos va a decir que aquellos cuyos nombres no fueron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. En Apocalipsis 21:27 se va a decir igual. Así que en Filipenses capítulo 3, verso 20 se habla de aquellos cuyos nombres están escritos. Usted en casa puede revisar estos versículos. Recuerde que usted puede volver más luego con calma y copiar todos estos versículos y tenerlo usted allá. Puede visitarnos en nuestra cuenta de YouTube como Visión Triunfante o en nuestra cuenta de Facebook como Visión Triunfante o Carlos Rodelo, mi cuenta personal, y usted puede volver a mirar esta conferencia, este seminario, y de esta forma tener los versículos. ¿Quiénes se van en el rapto de la iglesia? Los que están preparados. Los que están preparados. Lucas capítulo 12, verso 37 al 40, aquella parábola cuyo mensaje el Señor deja es este: bienaventurado aquellos que cuando su Señor llegue los encuentre haciendo lo que les mandó, los encuentre preparados. Y todos estos versículos nos van a hablar sobre el Señor advirtiéndonos que cuando Él venga nos encuentre preparados. La pregunta es, ¿usted se está preparando o está preparado? Casi que ya no hay tiempo para prepararse. Debemos estar preparados. Pero por supuesto debemos prepararnos. Hay cosas en nuestra vida que tal vez no están marchando bien y usted debe hacer un alto ahí en el camino, debe detener, debe enderezar cosas que definitivamente necesitan ser enderezadas. Porque mi hermano, el Señor viene pronto por su iglesia. ¿Quiénes se van en el rapto de la iglesia? Este grupo, los oidores y hacedores, según Santiago capítulo 1, verso 2 al 24. Aquellos que oyen la palabra, pero la hacen. Porque hay gente que oye, pero no la hace la palabra, no la cumple, no la pone por obra. Los que cuidan su salvación. He dejado este punto en la parte final. Desde una perspectiva calvinista se considera que la salvación no se pierde. Y desde esta perspectiva al creyente se le quita toda responsabilidad con respecto a la parte que él pone, que él tiene en lo que tiene que ver con el cuidado de la salvación. Nosotros pues no tenemos esa perspectiva calvinista y tenemos evidencia bíblica para creer que si usted no cuida su salvación, usted la va a perder. Que el que no cuida su salvación la pierde, y al perder tu salvación no te irás en el rapto de la iglesia. Ahora, Hebreos capítulo 2, verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La pregunta es confrontadora. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Pero la pregunta es esta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si la salvación no se pierde, ¿por qué esta alerta? ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué la pregunta de cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, los versículos siguientes, anteriores y posteriores a este versículo, anteriormente dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si los que fueron antes que nosotros. Luego, posteriormente, se nos va a decir que si no se tuvo, es decir, el Señor no perdonó a los ángeles que descuidaron, que de pronto a los que no tuvieron en cuenta el lugar que estaban, no los perdonó. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Así que, desde la perspectiva que entendemos nosotros, desde nuestra teología, entendiendo que la seguridad de nuestra salvación está en el Señor. Somos salvos por fe, somos salvos no por obra. Por fe, la salvación es un regalo. Es un regalo. Yo no me gané la salvación. La salvación es un regalo que me lo dan, me lo dieron. Señor Carlos Rodelo,
a través de mi muerte en la cruz del Calvario, le entrego mi salvación. Aquí la tiene. Ahora, de ahí en adelante, yo debo cuidar mi salvación. La debo cuidar. Yo no puedo descuidar mi salvación. Porque si entramos en esa doctrina peligrosa de una vez salvo, siempre salvo, ¿sí? De que si tú eres salvo, entonces tranquilo, si tú eres salvo, tú nunca vas a perder la salvación. Entonces el creyente llega a la conclusión de, entonces yo voy a hacer lo que quiera, voy a pecar porque yo no pierdo la salvación. Esa es una doctrina peligrosa, peligrosa. Mis queridos hermanos, según dice aquí la Biblia, usted allá en casa puede comprobar la Biblia. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Observe cómo la perspectiva bíblica es que la salvación, ese regalo que me dieron, lo debo cuidar. Tengo que cuidarlo con temor y temblor. Ahora, Primera de Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo, usted y yo, queridos hermanos, que somos justos no por nuestra justicia, sino porque hemos sido justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice la Biblia. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Quiénes se van en el rapto de la iglesia? Los que cuidan su salvación. Ahora, aquí tengo este versículo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Luego, una persona desde una perspectiva de que la salvación no se pierde y que una vez salvo siempre es salvo, para objetar y refutar este versículo va a decir, pero espérate ahí, es que ahí dice que haciendo esto te salvarás, pero ¿te salvarás de qué? Entonces vamos al contexto y en el contexto vamos a encontrar de los falsos apóstoles, de las herejías, pero espera un momento. Está bien, sí, ese es el contexto. El apóstol está advirtiendo sobre los falsos maestros, las falsas doctrinas. Y el apóstol va a decir que tengamos cuidado de nosotros y de la doctrina, porque haciendo esto nos salvaremos a nosotros y nos salvaremos a los que nos oyen. Pero ¿cuál es la esencia de la salvación? La esencia de la salvación, ¿cuál es? Cuando yo utilizo el término salvación, ¿a qué me refiero? Pues bien, para yo hablar de salvación, tengo que hablar de condenación. Luego, la condenación requiere de un objeto de juicio. En este caso es el infierno o el lago de fuego. La salvación entonces tiene sentido solo cuando hay una condenación y un objeto de condenación. Ahora, en su sentido amplio, la salvación va a apuntar siempre a este sentido. Desde la perspectiva bíblica, la salvación, cuando el apóstol está diciendo, si lo entendemos desde esa perspectiva, aquí la palabra salvación es que vas a ser salvo de las falsas doctrinas y de las falsas herejías. Ok, está bien, miremoslo desde esa perspectiva, pero ¿qué finalidad lleva? Pues bien, la finalidad es que esas herejías, esos falsos profetas no te saquen del camino correcto que te lleva a la salvación, desde el sentido que lo estamos trayendo, y no vayas a terminar perdido en el infierno. Así que de una forma implícita o explícita, esta palabra, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, está enrutada en cuidar mi salvación. Por supuesto, yo no salvo a los hermanos que pastoreo, ni me salvo a mí mismo. Pero cuando yo cuido mi salvación, en ese sentido me estoy salvando. Ojo, entiéndase por favor que no se le está atribuyendo al creyente o al pastor, porque Timoteo era un joven pastor, no se le está atribuyendo una facultad redentora, se le está recordando la responsabilidad que él tiene para con su salvación, pero él es responsable también de cierta medida de la grey del Señor, de la iglesia que pastorea. Si yo como pastor, el Señor me guarde, empiezo a decir ahora, bueno, queridos hermanos,
ya no hay que vivir en santidad, ya usted puede hacer lo que quiera, que Dios mira lo de adentro, no mira lo de afuera, así que usted puede haga lo que usted quiera, que a Dios no le interesa lo que usted haga. Mi error, por supuesto, yo estoy pasando por alto todo lo que la Biblia dice. Ya leí que todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado es irreprensible hasta la venida del Señor. Ya leí que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Dice allá en Pedro, sé santos porque yo soy santo. Así que si yo hago caso omiso a tantos principios bíblicos, como lo vamos a leer más luego, y guío a la iglesia ciega que hagan lo que quieran en una vida de libertinaje, me pierdo yo y hago perder a la iglesia. Ahí sería el refrán que usaba mucho el Señor, un ciego guiando a ciegos, ¿sí? Y de esa manera, desde esa perspectiva se debe entender este versículo. Muy bien. Estamos en el punto de quién será salvo. Ya hemos dicho quiénes se van en el rapto de la iglesia. Ya hemos dicho que se irán todas estas personas que he mencionado. La última pregunta para salir ya del tema del arrebatamiento de la iglesia es esta. ¿Quiénes no se irán en el rapto de la iglesia? Le quiero preguntar, ¿usted apareció en la lista, en el primer grupo de los que sí se van? Quiera Dios que sí. Quiera Dios que usted haga parte de todas esas personas que se irán en el rapto de la iglesia, que usted haga parte de los que nacen de nuevo, de los que son hechos nueva criatura, de los que tienen un verdadero arrepentimiento, de los que su nombre está inscrito en los cielos, de los que están preparados, de los que son oidores y hacedores, y este último punto que acabamos de mirar, de los que cuidan su salvación. Quiera Dios que usted haga parte de ese precioso grupo. Bien, creo que el tiempo no me va a dar más. No quiero abusar del tiempo suyo allá en casa, así que voy a terminar ya con este punto. Y mañana hablaremos de el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. ¿Quiénes no se irán en el rapto de la iglesia? Vamos a mirar. Primero, los incrédulos y ateos. Juan 3:18 dice que cuando el Señor vino, dice, no creyeron en él. Él vino al mundo para salvar al mundo, pero el mundo no creyó, el mundo rechazó al Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo amó, la gente, las personas, los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. ¿Quiénes no se irán? Los idólatras y falsos religiosos. En Éxodo capítulo 20, versos 3 al 5 encontramos la sentencia divina. No te harás imagen de ninguna cosa semejante. Mi querido amigo, idólatra es toda persona que coloca, que le da el primer lugar a cualquier cosa que no sea Dios. Es la persona que en su corazón le rinde pleitesía, homenaje por encima de cualquier cosa a Dios. La idolatría puede ser desde un ídolo en el sentido de una imagen de la Virgen del Carmen, de Gregorio Hernández, de San Pedro, San Pablo, todos los santos habidos y por haber. Eso es un ídolo y eso es idolatría. Y los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Pero un ídolo también puede ser un pastor. Usted puede idolatrar a un pastor. Usted puede idolatrar a un músico. Usted puede idolatrar a su esposo. Usted puede idolatrar a sus hijos. Usted puede idolatrar a una persona, a la novia, al novio. Y hay personas que el esposo, la esposa, mamá, el novio, la novia, qué sé yo, el pastor, ocupan un lugar tan grande que desplaza a Dios y honran a esas personas por encima de Dios. Y eso es idolatría. Hoy vivimos en un tiempo en el que la gente es muy dada a seguir a los hombres. Y hasta cierto punto, pues es natural. Yo sigo a mi pastor en el buen sentido de que es la persona que me enseña la palabra del Señor. Pero no puede ser un seguimiento a ciega que elimine la capacidad de yo analizar a ese hombre de Dios. Cuando la iglesia o las personas entran en ese estado en el que es el pastor y lo que diga lo creo, no importa, lo dijo el pastor y yo lo hago, y se elimina mi capacidad de confrontar lo que él me está diciendo con la Biblia, ahí caigo en un error peligroso.
Y eso puede terminar siendo idolatría. ¿Quiénes no se irán? Los ocultistas, los brujos, los hechiceros, los espiritistas, con todas sus ramificaciones. En Deuteronomio capítulo 18, verso 10, habla la forma como eran tratados los brujos en el Antiguo Testamento. En el tiempo de la ley eran eliminados. En Apocalipsis 21, 8 y 22, 15, entre los grupos de personas que están ahí, habla de la hechicería, de los brujos. Estas personas no entrarán al reino de los cielos, no heredarán, no entrarán a la presencia de Dios. Así que tanto si usted es brujo como si usted consulta a los brujos, están cortados con la misma tijera. Mi querido amigo, usted se va a perder. Su alma se va a perder. Eso es pecado delante de Dios. A Dios no le agrada y usted no se irá en el rapto de la iglesia. Arrepiéntase de su pecado. Deje eso a un lado. Rompa con toda obra infructuosa de las tinieblas. Repréndalas y entréguele su vida al Señor Jesucristo. ¿Quiénes no se irán? Los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que una vez fueron píos. Viene de piadoso, viene de una persona que sirve al Señor, que sigue a Cristo, y ahora descarriado. Los impíos son estos señores, los descarriados. En primera de Pedro 4:18 tenemos a estas personas, los impíos. Si tú eres alguien que un día fue cristiano, un día fuiste pío, fuiste no impío, fuiste un piadoso, fuiste una persona que amaste al Señor, pero hoy estás apartado de Dios, vuélvete al Señor. Recuerda que el Señor viene pronto por su iglesia. No vaya a ser que el Señor venga y te sorprenda en el estado de impiedad en la que te encuentras. Vuélvete al Señor. Los oidores y no hacedores de la palabra no se irán los creyentes nominales, los que son solo de nombre. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Todos los que aparecen en estas listas, no tengo tiempo para leerla. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 20. Primera de Corintios 6, 9 al 10 y Apocalipsis 21, 8. Usted quiero que allá en casa tome la Biblia y lea esas dos listas. Hay vicios de la carne, pecados que se cometen. Sin alguna de esas cosas aparece usted y usted dice, por lo menos adulterio, yo estoy en adulterio. Entonces entienda que debe salir de esta lista. Debe dejar su pecado a un lado, buscar la misericordia de Dios, volverse al Señor de todo corazón. Mis queridos hermanos, vamos a dejar por hoy este tema para mañana. Con ayuda del Señor hablaremos sobre el tribunal de Cristo y hablaremos sobre las bodas del Cordero. Este tema es precioso, es un tema fascinante, es un tema lindísimo. Estamos hablando de nuestro futuro glorioso en el Señor, así que le invito mañana a las 6:30 de la tarde porque vamos a tener un espacio precioso en el Señor para estudiar este tema maravilloso. Quiero, antes de finalizar, saludar a las personas que nos han estado reportando su sintonía. Nos saluda nuestro hermano José Luis Ruiz Díaz desde Florida Blanca, Santander. Un saludo cariñoso, hermano José Luis. Hernando Castaño desde Cartagena de los Alpes, Dios le bendiga de manera muy especial. Arelis Castillo desde Turbaco, me da una alegría cuando veo que mencionan esa nuestra tierrita, amor, Arjona y Turbaco. Un saludo cariñoso para ustedes. Osvaldo Altamiranda desde Cartagena, gloria a Dios. Nancy León desde Cúcuta Centro, Dios le bendiga, hermana Nancy. Mi querido amigo, el evangelista Dainer Periñano, nombre de Dios, un abrazo, amado evangelista, Dios lo bendiga. El pastor Otoniel Criado, Dios lo bendiga desde Santa Marta, Colombia, Iglesia Senda de Santidad. Mi querido, amado pastor Otoniel, Dios lo bendiga, le mando un abrazo a usted y a su amada iglesia. Saludo cariñoso para todas estas personas. Quiero saludar con mucho cariño a mi hermano Misael Ibarra, Lindis Benítez, Gladys Pinto, familia Laguna Miranda, Betty Rivera, mi hermano Michael Díaz, Jader Collante, Ana Luz Barranco, Alberto Cervantes, Ana Chamorro, hermano Ricardo Manotas, Nini Joana. Aquí me siguen llegando, creo que no voy a hacer posible saludarlos a todos. Josimar Villanuevo,
Nueva, Manuel Pérez, Karina Velasco, William Martínez, Francisco, Julio, Elías Ospino, Michael Díaz, Juana Rodelo. Esta hermana Juana Rodelo tiene que ser tía mía. Sí, claro que sí, Dios le bendiga. Dilia, mi hermana Dilia, mi hermana Doris, la familia Marriaga, nuestro hermano Alexander Vargas. Nos dice excelente enseñanza, eso es lo que necesita la humanidad. Gracias, hermano Alexander, Dios lo bendiga. Hermano Rafael Henao Castro, da gracias a Dios por este tiempo de sabiduría y conocimiento de la verdad bíblica. Gracias, la gloria sea para el Señor. Yasmín Andrade, Félix López, hermano Félix López, Dios me lo bendiga. Arle Jiménez, Yadira Panza. Pronto volveremos ahí a comer en ese calor humano que nos brinda nuestra hermana Yadira, y a tomar cafecito allá. Hermano Gider de la Cruz, bien, saludamos a todos los hermanos que siguen enviando sus saludos, y aquí tengo unas peticiones de oración. Quiero pedirle a usted que por favor me ayude a orar. Vamos a orar por las peticiones. Me quedan un par de minutos y quiero orar a Dios por estas peticiones. Mi hermana Karen García pide por la familia, el hermano Osvaldo Altamiranda por su hogar, el evangelista Dainer Periñán pide que el Señor supla todas las cosas y por salud. Amén. Vamos a orar, mi hermano querido. Nuestra hermana Gina Silva por su vida espiritual, Ana Yorlén por fortaleza, Ana Teresa por la vida espiritual y fortaleza. Vamos a orar por estas personas. Tal vez no me dio tiempo de mencionar su nombre o mencionar su petición, pero quiero que sepa que la vamos a presentar delante del Dios del cielo y que Dios tiene poder para obrar de una manera especial. Por favor, quiero que se una conmigo y vamos juntos a orar al Dios del cielo. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por cada hermano. Gracias por cada persona que se ha conectado en este tiempo de enseñanza, de estudio de tu palabra. Gracias por ellos. Mira estas personas que nos han hecho saber su petición de oración. Te pido por cada uno de ellos. Ruego que les bendigas de una manera especial. La petición, Dios mío, de Karen García, de Osvaldo Altamiranda, están en tus manos sus familias. Obra de manera muy especial. Tú eres el Dios que restaura las familias, eres el Dios que bendice los hogares y te ruego, Dios mío, que obres de una manera especial. Mira, el evangelista Dainer Periñán es tu siervo. Súplele todo lo que falta, como dice tu palabra, conforme a tus riquezas en gloria. Obra en la salud de mi hermano. Guarda a su familia, guarda a sus hijos, obra en la vida de tu siervo, Señor. Bendícele de manera poderosa y especial. Dios mío, te pido por mi hermana Gina Silva, te pido por su vida espiritual. Obra en la vida de esta tu sierva, glorifícate en la vida de mi hermana Ana Yorlén, fortalece mi hermana Ana Teresa, la vida espiritual, obra de manera poderosa, levanta al caído, da fuerzas al que no tiene ninguna, que el poder de tu Espíritu Santo descienda de una manera especial y poderosa sobre la vida de tu iglesia, de tu pueblo, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, y que cada persona que en este momento empieza a llegar, Dios mío, y que tiene su petición de oración allí, ruego que obres en él, que operes milagro, que te glorifique, Dios mío, de una manera poderosa, especial, sea Dios mío. Amén. Bien, mis amados hermanos, quiero agradecerle a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Las citas para mañana. Mañana estaremos a las 6:30 de la tarde con nuestra cuarta parte en este seminario titulado Acontecimientos Finales, y estaremos hablando sobre el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Un abrazo. Dios los bendiga a todos. Dios los guarde.